Ya son las 9 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH y vamos a ir con una entrevista. Lo estábamos anunciando, queremos centrarnos en temas de educación superior. Esta semana, sin ir más lejos, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que pone fin al CAE, al Crédito con Aval del Estado, Fondo Solidario y Crédito Corfo, iniciativa que va a pasar al Senado para seguir su tramitación en las comisiones de Educación y Hacienda. La iniciativa presentada por el gobierno en 2024 busca reemplazar el CAE por el FES, instrumento que se cataloga como más moderno, que establece condiciones de pago más equitativas y que protege a los estudiantes y sus familias de deudas excesivas. Es parte de lo que queremos conversar el día de hoy junto a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, que está al teléfono con nosotros para conversar a esta hora. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Bien, y tú, muy buenos días, Rodrigo, y saludo a los auditores y auditoras de la Radio USACH. Igualmente, ministra, muchas gracias por esta comunicación. Oiga, antes de ir a los temas que nos convocan, sabemos que tuvimos esta condición de sistema frontal, se viene el frío. Cuénteme un poquito también cuál es el balance general que se ha hecho, porque además se viene este frío, código azul. ¿Cómo se está mirando eso antes de ir a los temas que nos convocan? Sí, de todas maneras, ya se estableció código azul. El código azul se activa cuando tenemos temperaturas bajo cero o cuando son menores de 5 grados si es que hay lluvia y aguanieve. Este es el caso que estamos viviendo en varias regiones y se estableció ya para 14 zonas, entre ellos, bueno, los Andes, San Felipe, la propia región metropolitana, Rancagua, Talca, Curicó, Biobío y otras más, ¿no? Pero ahí la gente tiene que estarse informando a través de las delegaciones. Bueno, Senapred ya hizo un reporte y estamos con código azul activado, sobre todo para atender a las personas en situación de calle. Sí, pero respondieron bien los protocolos y también los elementos de emergencia, me imagino. Sí, se está respondiendo bien como corresponde. Nuestro país tiene una institucionalidad preparada para estos casos y siempre estamos monitoreando, obviamente, a las empresas privadas a propósito del tema de los cortes de luz, ¿no? Ya hemos tenido otros eventos, así que estamos muy encima siempre del rol del mundo privado, en este caso, que sostienen servicios tan básicos como la electricidad. Ministra, vamos a los temas de educación superior. Y quiero partir preguntándole cuáles son las expectativas respecto al tránsito de este proyecto que, ya lo decíamos, pone fin al CAE. Durante la semana, de hecho, tuvimos la oportunidad de conversar en el programa que nos antecede, en Línea 1, con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y él establecía que este es el momento en que el Parlamento tiene que demostrar que la política escucha a las personas. Me imagino que también están mirando con mucha atención el tema de cómo se va dando esta discusión y eventualmente los elementos que se vayan incorporando. Sí, totalmente. Bueno, para nosotros que venimos de la lucha estudiantil, el término del CAE es muy relevante, ¿no? Muchos pensaron que a lo mejor esto no se iba a alcanzar a abordar en el gobierno, pero lo estamos abordando. Ya logramos un consenso en que el CAE cumplió su ciclo, que el CAE es insostenible no solo para las familias que cargan con esta pesada mochila, sino que también es insostenible para el propio fisco. O sea, el Estado no puede estar desembolsando 9 billones de pesos hacia la banca privada para sostener las deudas de tanto los estudiantes como de los egresados que no pueden pagarlo, ¿no? Y por lo tanto se requiere obviamente terminar con el CAE. Eso ya lo demostró, se demostró en la Cámara de Diputados y Diputadas, que era la instancia quizá más difícil para poder avanzar en la aprobación de este proyecto, pero ya logró la aprobación. Y también logramos otro consenso de que no solo el CAE cumplió su ciclo, es necesario terminarlo, sino que el consenso de que necesitamos construir un sistema de financiamiento de la educación superior sostenible, justo, equilibrado y responsable social y fiscalmente, ¿no? Hablando. Y ahí está el FES, ¿no? Muchos preguntan qué es el FES, el financiamiento de la educación superior, esa es la sigla, ¿no? Y lo que se está construyendo con el FES es justamente un reemplazo al CAE que signifique en la práctica como una especie de gratuidad durante la carrera, ¿no? Porque el FES te permite, si los estudiantes adscriben al FES y la institución es adscrita al FES, no pagar matrícula ni arancel. ¿Ya? Entonces opera como bajo la lógica muy similar, no es 100% igual, pero muy similar a la gratuidad durante la carrera, y en el egreso es como una especie de arancel diferenciado, más bien contingente al ingreso de las personas que están trabajando.
Oiga, ministra, el subsecretario también decía que hay disposición para modificar el proyecto al alero de lo que se vaya discutiendo en las próximas etapas. Ahí quiero saber también desde su perspectiva dónde están los límites para, de alguna manera, no ir desnaturalizando las propuestas originales. Quería citar algunos comentarios, por ejemplo, el diputado de C. Ricardo Cifuentes fue un poquito crítico al proyecto, no se hace cargo de las necesidades reales de la educación superior, afecta directamente a la sostenibilidad financiera de muchas instituciones, segrega, decía, teniendo además el peligro de crear universidades para ricos y para pobres. Sin embargo, dice que votó a favor de legislar para en los próximos pasos legislativos poder mejorar este proyecto de manera significativa. Quiero saber cuáles, como le decía, son esos límites o más que nada elementos que desnaturalizarían finalmente esta iniciativa, tomando en cuenta de que también han habido voces en torno a aumentar los deciles de copago al 7, al 8, al 9. Hay algunos rectores también de universidades privadas que han planteado aquello. ¿Dónde están esos límites, ministra? Mira, yo diría primero que esto está recién aprobado en su primer trámite y por lo tanto en el segundo trámite siempre pasa con los proyectos que uno a través del diálogo puede ir haciendo ajustes que permitan, ¿cierto?, ampliar o consolidar más los consensos en torno a esta propuesta. Ahora, hay principios que sostienen el proyecto y nosotros lo hemos dicho, tiene que ser justo, tiene que ser proporcional, tiene que ser responsable fiscalmente y eso implica obviamente que el Estado no termine, en la misma lógica del CAE, desembolsando una cantidad de recursos que termine siendo desproporcionada frente a los desafíos que tiene, por ejemplo, en materia de educación inicial o educación básica, ¿no? Pero también pensando, por otro lado, la responsabilidad social. O sea, no solamente cómo el Estado genera un equilibrio fiscal en el sistema de financiamiento de la educación superior que se está presentando en el FES, sino que también para las familias. ¿Ya? Pensemos que aquí hay estudiantes, futuros estudiantes y también ex estudiantes, o sea, egresados, y que tienen distintas realidades. ¿No? Y por lo tanto no podemos desatender a esas distintas realidades. ¿Ya? Entonces tiene que haber una solución universal y justa para las distintas realidades de estos jóvenes. Entonces, esos, y trabajadores, que ya no son tan jóvenes, en egresados que ya, no sé, pues tienen quizá nuestra edad, 37, 38. Yo tengo un poquito 29, más que usted, ministra, por lo menos unos 10 años más. Bueno, no sé cuál sea, no entremos en esa discusión. Pero hay gente que ya, no sé, pues está pensando en hacer familia o ya tiene familia, está aspirando a tener su casa propia y no puede postular un crédito hipotecario porque tiene la deuda del CAE, entonces, y quizás hay gente de clase media o que tiene un ingreso, no sé, sobre 1 millón, 1,5 millones, pero aún así la vida le cuesta. O sea, imagínense para los que tienen menores ingresos. Entonces, la idea es que se mantenga la racionalidad de la propuesta, o sea, que haya atención a aliviar la deuda de la diversidad de deudores. Algunos están mucho más acogotados, otros menos, pero también en los que están, por ejemplo, con menos problemas son los que, no sé, están al día, igual tienen que tener un beneficio, ¿no? Porque pagaron durante años. Entonces, yo entiendo a veces en el debate se trata de siempre excluir a los que son de más altos ingresos de estas políticas, pero hay que también pensar que esos altos ingresos, como te decía, son personas que a veces de ingresos medios, profesionales, y que aún así no pueden postular a su casa propia por la deuda. Entonces, eso es importante sostenerlo. Yo no estoy hablando como de líneas rojas, sino que de principios que se tienen que resguardar en la tramitación. Pero yo creo que el Senado va a actuar responsablemente en esto. Lo más difícil creo que pasó por la Cámara y el diálogo con las instituciones de educación superior, como siempre, se van a mantener para que esto en esto sea como un win-win, o sea, que todos terminen ganando. Piensa tú, y con esto termino, para no extender más, Rodrigo, que para la institución de educación superior el CAE igual es una carga. Porque igual tienen que, como el Estado, casi actuar en muchos casos de aval para los que no terminaron, por ejemplo, de titularse. Entonces también significa un desembolso de recursos que para ellas mismas, a las instituciones no ha sido ninguna gracia, en el fondo.
Ministro, usted lo mencionaba, de alguna manera para quienes se movilizaron en 2011 fue un tema no menor, obviamente el tema del financiamiento de la educación superior. En la pasada cuenta pública, al final conversábamos con el ministro Francisco Figueroa, que también fue dirigente estudiantil en aquella época, sobre esa sensación frente a un proyecto que responde a esas demandas. Quiero también quedarme con usted a propósito de haber sido dirigente estudiantil en su momento. ¿Cómo observa el transitar de este proyecto, viéndolo en perspectiva de desde 2011? ¿Hay satisfacción? ¿Cómo lo está observando? Bueno, hemos tenido importantes avances, ¿no? Porque nos ha tocado nosotros ya siendo gobierno conversar con sobre todo madres cuyos hijos ya egresaron de la educación superior gracias a la gratuidad. Y eso fue un primer avance que hicimos con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, porque ahí avanzamos en la reforma, la primera reforma a la educación superior, que tuvo resultados, ¿no? Que cambió trayectorias de vida para muchas familias, muchos jóvenes que se pudieron titular de carreras que antes ni pensaban en poder desarrollar. Ahora, efectivamente, estaba pendiente cambiar el modelo de financiamiento de la educación superior más allá de la gratuidad y atender a las deudas, ¿no? Porque una de las demandas que nosotros levantamos durante las movilizaciones estudiantiles no fue solo la gratuidad de la educación superior. Eran varias cosas. Sino que, como ir sacándonos un poco esta lógica del lucro en la educación superior. Y por eso se creó la superintendencia que fiscaliza las instituciones, pero también para la persecución del lucro, pero también esta lógica de bancarizar el financiamiento. O sea, el término del CAE implica también sacar a la banca privada, ¿ya? Y sacar ese negocio de la ecuación y que el Estado se involucre directamente en este sistema de financiamiento justo proporcional para los estudiantes. Entonces, es un poco continuar con esa lucha ahora siendo gobierno y pensando en la realidad de muchas familias que hoy día no tienen gratuidad, que están endeudadas, que ya pasaron por la educación superior y que tienen poca esperanza en el futuro porque tienen una mochila muy pesada que arrastrar, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos atender en particular. Y yo creo que vamos bien encaminados. O sea, a pesar de que muchos dicen que el gobierno ya va de salida, que deberíamos casi dejar todas las iniciativas de lado, no. O sea, tenemos un proyecto que avanza, que ya fue aprobado en la Cámara y que esperamos que prontamente sea tramitado y también aprobado en el Senado para que empiece ya a ser una realidad para millones de familias. Pensemos que son los deudores del CAE como 1.200.000. Sí. Y si sumamos el Fondo Solidario y el crédito Corfo son como 1.600.000. Esa es la última cifra que tenemos registrada. Entonces estamos hablando que va a impactar probablemente, si consideramos el grupo familiar, más de 4 millones de personas. Yo quiero recordarles que estamos en conversación con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Hemos estado abordando temas de educación superior en esta primera parte, pero además, ministra, quiero entrar en algunos temas de contingencia, particularmente con lo que ha venido de la mano de este cambio de gabinete, la llegada de Nicolás Grau a Hacienda, tras la renuncia del ministro Marcel, Álvaro García Economía, Ignacia Fernández Agricultura. ¿Con qué impronta se asume esta etapa, ministra? Hoy día la tercera planteaba, por ejemplo, que el cambio en Hacienda reconfigura el plan del gobierno para su último tramo, que obviamente como no estaba en el escenario la salida de Marcel podría tener implicancias. ¿Cómo lo ve también desde la interna, ministra? Bueno, primero señalar que como lo dijo el presidente Gabriel Boric ayer, la salida del ministro Marcel no era una sorpresa, se venía conversando hace tiempo. Ellos venían conversando hace tiempo, el presidente estaba al tanto de sus razones familiares y por lo tanto no fue una salida ni improvisada ni un cambio improvisado. O sea, el ministro Grau asume la cartera de Hacienda con una experiencia previa en conjunto con el ministro Marcel, dado que son parte ambos del equipo económico, ¿no? Y el equipo económico es el que ha conducido una gestión sumamente exitosa, caracterizada por la responsabilidad fiscal. O sea, la economía ha recuperado su equilibrio básico, se logró controlar la inflación, hemos logrado romper el estancamiento en materia de crecimiento económico. O sea, Chile ha vuelto a la senda de crecimiento, estamos superando los pronósticos, todos los pronósticos, y estamos aproximándonos cada vez más al 3%. Entonces, eso es un trabajo que, claro, ha estado donde estuvo muy presente el ministro de Hacienda, el ministro Marcel, exministro de Hacienda, pero también el conjunto del equipo económico donde el ministro Grau fue parte, ¿no? Y ha sido parte también sustantiva.
Entonces ingresa a la cartera de Hacienda con ese sello, por lo tanto hay una lógica de continuidad también, mantener la responsabilidad fiscal, seguir con la senda del crecimiento y enfrentar proyectos de ley que el ministro Marcel ya dejó en trámite y que tienen que continuarse. Las papas calientes también, de las que hablaba la segunda ayer, ministra. Las papas calientes de las que hablaba la segunda ayer, control de gasto, elaborar presupuesto, el tema del CAE que recién estábamos hablando recién. Exacto, entonces son varias iniciativas que están, muchas en curso ya, y otras que se tienen que presentar como la ley de presupuesto, que nunca ha sido fácil, o sea, ahora pueden decir para el ministro Grau no va a ser fácil, bueno, pero para el ministro Marcel tampoco nunca fue fácil en los 3 años anteriores tramitar la ley de presupuesto, y de hecho también coparon portadas y debates parlamentarios y rechazos y acuerdos, o sea, siempre la ley de presupuesto ha sido entrampada, pero hay que centrarnos en lo importante, o sea, la ley de presupuesto tiene siempre un diseño pensado en la responsabilidad fiscal, la responsabilidad del gasto, sin desatender las urgencias sociales, o sea, sin desatender los problemas en salud, en educación, en seguridad, etcétera, ¿no? Ministra, y eso es lo fundamental. Y también acá terminar de tramitar el FES. Sí, ministra, de alguna manera también han mirado con atención las miradas o los diagnósticos disímiles que en algunos espacios habría tenido Grau en su presencia en economía con el socialismo democrático, en alguna gestión de algunas propuestas. Se me vino a la mente, por ejemplo, en permisología. ¿Eso se liman esas asperezas? ¿Cómo se enfrenta también esos escenarios que vivían en economía ahora en Hacienda? Bueno, con mucho diálogo, como ha sido el sello de todos nuestros ministros y también del ministro Grau. Recordemos que él no solo logró sacar adelante la ley de permisos sectoriales, que ya está vigente y en pleno proceso de implementación, sino que también la nueva ley de pesca, ¿no? O la ley de fraccionamiento pesquero, que también fue una ley que se tuvo que empujar con mucho diálogo entre pescadores industriales, pescadores artesanales, y para que hiciera en el Parlamento. Y esa ley se aprobó y permitió, o está permitiendo, una redistribución de la riqueza del recurso pesquero desde el mundo industrial hacia el mundo artesanal. Entonces, esos son dos ejemplos de leyes muy complejas que lograron salir bajo el liderazgo del ministro Grau y con un diálogo con los parlamentarios. Entonces, es un sello que él tiene y que va, obviamente, a impregnar también la cartera de Hacienda que le toca liderar en estos momentos. Sí. Ministra, hablábamos del cambio en agricultura, llega Ignacia Fernández para obviamente ocupar el espacio que había estado teniendo Esteban Valenzuela. Hace poquito rato hubo entrevista de CNN Chile con el diputado Jaime Mulet y él, entre elementos que estuvo planteando, es que lo que motivó la salida de Valenzuela fue levantar una lista paralela. Se ha hablado harto desde el día de ayer respecto a aquello. ¿Cuál es el punto que plantean desde La Moneda respecto a estas opiniones o al menos estos argumentos que esgrime Mulet habrían estado detrás? Mire, la prerrogativa de designar o pedir la renuncia de un ministro o ministra de Estado es del presidente de la República y a mí no me compete opinar sobre esa decisión, más allá de las opiniones que puedan surgir en el mundo parlamentario, los partidos, las interpretaciones que puedan tener, los disgustos o los aplausos que puedan generar esa decisión del presidente. Pero yo no comento esas decisiones, más allá de lo que sucedió en el caso del ministro Marcel, que él tuvo sus razones personales y que decidió él mismo exponer, ¿no? Pero sobre el resto de las definiciones no me corresponde, el presidente es el que define quién sale, quién entra, y lo importante siempre es que el liderazgo de las carteras se mantiene presente, ¿no? Que es el liderazgo del presidente de la República, ¿no? Porque al final él es el que conduce la política de gobierno con colaboración de los ministros y ministras que él considera más idóneos para el momento político. En todo caso, enrarece un poquito más el ambiente de declaraciones de este tipo cuando uno pensaba que había cosas que ya se estaban superando. Bueno, pero no me puedo hacer cargo de eso. Está bien que puedan tener sus opiniones, gustos, disgustos, que puedan generar los cambios de gabinete que siempre se produce. O sea, cambio de gabinete tiene de dulce a gras para el mundo político, pero al final lo que nos importa a nosotros como gobierno es continuar con la gestión, continuar con las realizaciones. O sea, somos un gobierno que tiene minoría en el Parlamento, pero muy realizador, con la agenda legislativa que empuja, que ha sido súper desafiante, y también en lo que son el trabajo diario de las carteras ministeriales, o sea, la cartera de Agricultura
agricultura tiene un tremendo trabajo Sí. con la agricultura familiar campesina en materia de exportaciones, también con el acceso a agua potable rural, y eso va a continuar con la nueva ministra que asume en esta etapa final, ¿no? Uh-huh. Así que lo importante es cómo sigue la agenda de realización en cada una de las carteras, independientemente de quién las lidere. Ministra, quiero ir cerrando esta conversación, sabemos que tiene ahí más compromisos y quiero quedarme con algo que estuvo ocurriendo en las últimas horas. Se lanzó Cambiemos su Historia, una campaña que busca sensibilizar sobre el aumento de niños, niñas, adolescentes en residencia de protección y del cual además es embajadora. ¿Qué contempla esta iniciativa para que nos cuente un poquito más, ministra? Sí, es muy importante porque nosotros tenemos más de 10.000 familias de acogida actualmente. Pensemos que las familias de acogida son familias transitorias de niños, niñas y adolescentes del servicio de protección a la niñez que han sido separados de sus padres por órdenes judiciales, porque no sé, son familias con consumo problemático de droga o han sido abandonados también. Pero resulta que independientemente de que tengamos más de 10.000 familias de acogida, todavía tenemos más de 5.000 niños, niñas y adolescentes en estas dependencias, y de esos, más de 700 son menores entre 0 y 3 años. Más de 700 niños bebés. Sí. Y por lo tanto necesitamos concientizar a muchas más personas a que sean familias de acogida. O sea, esa es la principal tarea de esta campaña. Que ya, bueno, va a estar en televisión, Sí. ¿cierto? De hecho, estamos viendo el spot, ministra, acá en las pantallas, además. Sí, el spot es súper conmovedor y está pensado justamente para hacer ese llamado, o sea, conectar con esta realidad, ¿no? Porque hay niños que van de familia, o sea, se van a familia acogida, pero hay otros que todavía quedan esperando, ¿no? Y es súper importante entender que aunque sea un desafío grande para las familias, acoger a un niño, niña del servicio, es realmente produce un cambio concreto en la trayectoria de vida de esos niños. O sea, los estudios y la evidencia internacional dan cuenta de que cuando se produce esta familia acogida, cuando se genera el vínculo, el cariño, el cuidado, podemos reducir, por ejemplo, la deserción escolar futura de estos menores, podemos reducir los riesgos de problemas asociados a la salud mental, o incluso de que estos niños y niñas terminen cometiendo delitos, ¿no? Entonces hay un cambio real en la vida de estos niños que se produce gracias a las familias de acogida, y es súper importante que más gente conozca esta realidad y que pueda inscribirse o postular como familia acogida, porque además no exige como que sea una familia, no sé, como tradicional, padre, madre, no, o sea, aquí hay distintos tipos de familias, o sea, una diversidad de familias que pueden acoger, ¿no? Y obviamente capacitaciones y todo lo que garantiza el servicio para poder acoger finalmente a estos menores, pero no hay como requisitos más allá de que, no sé, no tengan antecedentes penales, por ejemplo, ¿ya? Que son requisitos muy básicos y obvios para ser familia acogida, o que tengan, no sé, estén inhabilitados a trabajar con menores de edad, porque hay legislación que inhabilita dependiendo de distintas causas a eso, pero son las únicas dos requisitos. El resto, no importa si es, no sé, una madre, una mujer soltera que vive con su madre, por ejemplo, o, no sé, una hermana con otra hermana que quieran también cuidar un menor. O sea, la diversidad de familias que uno pueda pensar que existen en Chile, más allá de estas inhabilidades, pueden ser familias de acogida, ¿no? Entonces, es súper abierto y lo necesitamos, porque te decía, aquí tenemos una prioridad, que son estos 700 menores de entre 0 y 3 años que están en el servicio de protección y que requieren este cariño, ¿no? Este amor que solo una familia les puede dar en una etapa clave de su desarrollo. Exacto. Oiga, ministra, queremos agradecerle el tiempo para poder haber tratado varios de los temas que están no solamente marcando la contingencia, sino que además proyectando este escenario país que deseamos a propósito de este último tema, Cambiemos su Historia. Que esté muy bien y estaremos atentos a lo que sigue ocurriendo entonces al alero de la gestión. Muchas gracias a usted por la entrevista y a disposición. Muchas gracias, ministra. Que esté muy bien. Un abrazo.